¿Qué tal, mis amados hermanos y amigos? Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, hoy transmitiendo desde www.santel.info, nuestra escuela dominical o estudio bíblico dominical. Aquí estamos compartiéndoles a ustedes la palabra del Señor y vamos a tener nuestro estudio bíblico. Hemos venido estudiando acerca del libro de los Salmos, pero quiero invitarles en este primer domingo del mes de mayo a que usted vaya y prepare durante el tiempo de la alabanza antes de la predicación. O sea, una vez que terminemos este estudio y entremos a la alabanza y luego la predicación, en ese tiempo donde estamos alabando, consiga pan y consiga vino. Si no tiene vino, jugo de uva, algo que lo pueda reemplazar. Sé que no estaba preparado para esto, pero hágalo en ese tiempo y vamos a tener la cena del Señor en este día. Durante el tiempo de la predicación, entonces vamos a tener la cena del Señor. Mientras tanto, vamos entonces a orar, a pedir la dirección del Señor para que Él, con su gran amor y su misericordia, nos abra la mente y el entendimiento, que su Espíritu Santo llegue a nuestra vida y nos ayude a comprender su palabra, para que seamos edificados por ella y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre de la gloria, te doy muchas gracias en esta hora por la vida de mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar. Te pido en el nombre de Jesús que pases tu mano sanadora y divina sobre la vida de cada uno de ellos. Sánales físicamente, Señor. Sánales emocionalmente. Sánales espiritualmente. Y también, eterno Padre, te estamos pidiendo que les sanes económicamente. Sabemos de las dificultades de este tiempo por los cuales estamos pasando todos, por esta cuarentena, Señor, este aislamiento y la dificultad que se tiene para poder salir a trabajar, a conseguir los recursos. Por eso, eterno Padre, las economías de nuestras familias se han afectado y te estoy pidiendo en el nombre de Jesús. Tú eres Jehová Jireh, tú eres el Dios que provee, tú eres el Dios que no nos deja carecer de ningún bien. Que derrames de tu bendición, Señor, sobre nuestras vidas y que proveas de acuerdo a tus riquezas en gloria todo lo que nos falta en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Bendice entonces nuestra congregación, bendice a sus familias, bendice a aquellas personas que nos están escuchando, que nos están viendo y a los cuales mis hermanos también les compartirán de este mensaje, los que nos verán durante la semana. Tu bendición sea sobre todos ellos. Y Señor, te pedimos tu misericordia, apiádate de nosotros, levanta esta crisis, quita la pandemia, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Ten misericordia del mundo, ten misericordia de Colombia y de nuestra ciudad. En el nombre de Jesús te imploramos, guarda nuestra familia. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces estamos estudiando acerca del libro de los Salmos y hoy vamos a ver el énfasis ético en el libro de los Salmos. Cuando pensamos en los Salmos, por regla general, surgen en nuestra mente ideas relacionadas con un Dios de amor que ha hecho grandes maravillas al crear el universo y al crear al hombre. Esto nos inspira a alabarle a Él, a glorificarle, a dedicarle nuestra vida por completo a su servicio. Cuando consideramos que el hombre necesita normas que le ayuden a vivir bien, podemos darle gracias a Dios por las normas que Él tiene presentadas en los Salmos para usted y para mí. El Dios soberano establece normas de comportamiento. ¿Qué es lo que hace el Dios soberano con usted y conmigo? Establece normas de comportamiento. En la ética cristiana reconocemos a Dios como una fuente de autoridad final. Dios es la autoridad absoluta porque Él es nuestro creador. Él te creó, Él me creó, Él hizo todo lo que hay en el mundo. Por eso la palabra del Señor nos invita a que todo lo que respire alabe a Jehová.
Así que Dios, como fuente absoluta de autoridad, el libro de los Salmos nos enseña acerca de Dios como esa fuente de autoridad suprema en nuestro mundo. Los escritores de los Salmos encontraron a Dios en el mundo externo, o sea, en la naturaleza. Los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. En el Salmo 8, versículo 1 dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Y luego dice en el versículo 3, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Entonces, allí los escritores sagrados, los escritores de los Salmos, encuentran a Dios en el mundo externo. Pero también lo encontraron en el mundo interno, o sea, en el alma. En nuestras almas encontramos a Dios. El alma del hombre responde de forma espontánea para alabar a su Creador. Cuando nos damos cuenta de la grandeza de su creación, cuando nos damos cuenta que los cielos cuentan la gloria de Dios, que ese firmamento anuncia la obra de sus manos, como dice el Salmo 19:1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8:1. Otro salmo que despierta el deseo de adorar es Jehová reina. Temblarán los pueblos. Salmo 99:1. El anhelo de todo israelita se expresa en el salmo. Mi alma tiene sed. Esa sed del Dios vivo. Salmo 42, versículo 2 al 4. O sea que encontramos a Dios de manera externa en la naturaleza y de manera interna en nuestra alma, en nuestro ser, porque necesitamos buscar de Dios, ya que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. En segundo lugar, Dios es fuente de socorro en momentos de necesidad. Entonces, número 1, Dios es ¿qué? La autoridad absoluta porque Él es el creador. Pero también Dios es fuente de socorro en momentos de necesidad. Y este es un tiempo de necesidad. Este es un momento en que necesitamos el socorro de nuestro Dios. Cuando el pueblo necesitaba la justicia, él oraba a Dios para que Dios les supliera toda necesidad. Ellos decían, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Salmo 143:1. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Salmo 142, versículo 1. El salmista pedía socorro a Dios porque sentía que a veces estaba inseguro en su estado emocional y espiritual. En una ocasión el salmista dice, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana a la muerte, cercana al Seol, cercana al sepulcro. Salmo 83, versículo 3. En medio de la angustia del alma, el salmista, ¿qué hacía? Acudía a Dios. En medio de la prueba y la dificultad, ¿qué hacía el salmista? Buscar el rostro de Dios. También el salmista pedía ayuda a Dios para que lo librara de sus enemigos. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. O sea, no estaba confiando en que el hombre le podía ayudar, y por eso decía, danos socorro contra el enemigo. Porque en vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Salmo 60, versículos 11 y 12. David vivió mucho de esta experiencia en su vida. Él se la pasó mucho tiempo huyendo y persiguiendo. Cuando no estaba persiguiendo, estaba huyendo. Pero casi no tuvo paz, ni siquiera con sus hijos, ni siquiera en la vida de su familia. En tercer lugar, el Dios soberano está obrando con propósito en la historia. El Dios soberano está obrando con propósito en la historia. Muchos creen que Dios tiene un destino para cada ser humano cuando nace. El Salmo 78, quiero que vayan al Salmo 78, allí en sus Biblias. Abran sus Biblias en el Salmo 78 para que vayan mirando los diferentes versículos que voy a mencionar. Y en este Salmo 78, el salmista está hablando de la fidelidad de Dios hacia
su pueblo que es infiel. Interesante, ¿no? Dios está mostrando su fidelidad. ¿Hacia quién? Hacia un pueblo que es infiel. Entonces, en este Salmo 78 relata la historia en la manera en que Dios obró por medio de su pueblo Israel para llevar a cabo y cumplir su propósito durante un periodo de 500 años. Durante todo ese tiempo, Él estableció el testimonio con Jacob y puso rey en Israel. Dice el versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Los ciudadanos de la nación no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Olvidaron las obras que Él les había mostrado. Versículos 10 y 11. Recuerde, estamos en el Salmo 78. Versículos 10 y versículo 11. No guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. El poder de Dios mostró los milagros que hizo para el pueblo cuando lo sacó de Egipto. Versículo 13. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como un montón y los guió día y noche. ¿Qué es lo que dice el salmista? En ese versículo 13, él dice que al cruzar el mar, él los guió con una nube de día y una columna de fuego en la noche. Ahora, me llama poderosamente la atención por qué una nube y por qué el fuego. Bueno, recuerde que ellos estaban atravesando el desierto y en el día el sol caía con toda su fuerza y golpeaba la vida de los israelitas en su travesía. Y entonces una nube les mandaba a Dios y esa nube les tapaba el sol. O sea que estaba la protección de Dios sobre ellos durante el día. Pero aparte de eso, una columna de fuego por la noche. Versículo 14, recuerde, Salmo 78. ¿Y por qué una columna de fuego en la noche? Bueno, en el desierto, por la noche, el frío es bajo cero. Interesante. En el día, un calor abrasador que quema, que desespera. Y en la noche, un frío que cala los huesos. Y por la noche entonces les daba una columna de fuego para alumbrarles, para guiarles por el camino si iban a seguir caminando, o para calentarse si estaban descansando. También dice el salmista que les dio agua de la peña en el desierto, versículo 16. ¿Y cuántas veces ellos se rebelaron contra él? ¿Cuántas veces se enojaron contra Dios en el desierto? Como dice en el versículo 40 de este Salmo 78. Si miras allí en el versículo 40 dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en su yermo y volvían y provocaban al Santo de Israel. La ira de Dios llegó a ser tanta que aborreció a Israel, como nos dice en el versículo 59, y los entregó al cautiverio para que sus enemigos se gloriaran de ellos. Versículo 63. Pero Dios luchó para librar a su nación escogida. Dios no la dejó a su suerte, no la abandonó. Dios no abandona al hombre, más bien obra para protegerle. Él los trató durante todo ese tiempo. Él fue fiel a su palabra y a su amor por ellos. Seguidamente, entonces, el otro punto es la ética personal en los salmos. La ética personal en los salmos. ¿Qué es la ética? La ética es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Entonces, cuando tú escuchas, es que le falta ética. Bueno, puede ser que le falte moral, puede ser que tenga un mal comportamiento humano, puede ser que tenga malas relaciones con los demás. Porque la ética es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones en cuanto a la moral y el comportamiento humano. La ética es el conjunto de costumbres y normas
que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. El salmista recalcó las cualidades del ciudadano del reino de Dios. Y centenares de años antes de que apareciera nuestro Rey, Jesucristo el Señor y Salvador, el salmista recalca que el ciudadano del reino de los cielos tiene que tener una vida santa, tiene que tener una vida íntegra, tiene que tener una vida transparente, tiene que tener una vida que glorifique a Dios. En otras palabras, en la suma de todo esto, una vida de santidad, como tratábamos en estudios anteriores. Veamos el Salmo 15. Les invito a ir al Salmo 15. El Salmo 15 era un salmo para ser cantado en la entrada del templo. Empieza diciendo el Salmo 15, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Salmo 15. Este salmo presenta las cualidades de la persona que estará en la presencia de Dios en una forma constante. O sea, la persona que puede permanecer en una unión perfecta con Dios. Por eso la pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Este salmo era para ser cantado cuando las personas entraban al área del templo. O sea, imagínese usted el templo, está el atrio, llegan allí a un portón grande y cuando estaban allí frente a ese portón grande, a uno de los portones, porque eran varios, pero cuando estaban delante de uno de ellos, entonces en ese portón ellos cantaban eso, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Estas personas lo que estaban haciendo, como dice el 15:1, estaban pidiéndole permiso a Dios. Estaban pidiendo permiso para entrar en el templo. Estaban pidiendo permiso para entrar en el tabernáculo. Y entonces allí nos presenta las cualidades que debían tener quienes adoran al Dios de Israel, versículos 2 al 5. Entonces en el primero que hacen piden permiso. De los versículos 2 al 5 presenta las cualidades que debían tener los que adoran al Dios de Israel. Y debían también, luego en el versículo 5, las bendiciones para quienes llenan esas condiciones. Entonces, el pedir permiso, las cualidades que debían tener y las bendiciones de los que llenaban las condiciones. Entonces, analicemos lo que dice el Salmo 15, versículo 1. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El tabernáculo, la fiesta de los tabernáculos, era una celebración de una de las principales fiestas de Israel. Los adoradores venían al templo de lejos o de cerca y se paraban frente a uno de esos portones, como les venía diciendo, y querían saber si eran bienvenidos por Dios, el cual habitaba en el templo. Salmo 5:7, Salmo 24:3, Salmo 27, versículos 5 y 6, Isaías capítulo 33, versículo 14 al 16. Entonces ellos preguntaban, ¿quién podría entrar al templo del Señor? ¿Quién podía habitar en su tabernáculo? Era una pregunta. En otras palabras, ¿puedo entrar? ¿Soy un bienvenido? En el versículo 2, entonces le dan la respuesta. El adorador llegaba y preguntaba, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y entonces venía la respuesta que era dada o por los sacerdotes o por los levitas. Y esos sacerdotes y levitas entonces le contestaban, versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. La respuesta que le daban los sacerdotes o levitas era presentarle una lista de 10 exigencias para la entrada en el área del templo. Y esas exigencias son más bien de naturaleza moral y espiritual. No estaban relacionadas con la liturgia, ni con ceremonias, ni con doctrinas.
O sea, no tenían nada que ver ni con los cantos, ni con los sacrificios, etcétera. Como está en el Salmo 24, 3 y 4. También se pregunta, ¿quién entrará? Y esas exigencias entonces tenían que ver ¿con qué? Con la naturaleza moral y espiritual del adorador. Entonces, ¿cuál era la respuesta? ¿Quién entrará en tu tabernáculo? Ah, el que anda en integridad. Le seguían diciendo, versículo 3, el que no calumnia con su lengua. El que no calumnia con su lengua. En el Salmo 34, versículo 13, que refrene su lengua de hablar mal y sus labios de proferir engaño. ¿Quién podría entrar? El que no calumnia con su lengua, el que refrena su lengua de hablar mal y sus labios de proferir engaño. Pero igualmente dice, el que no hace mal a su prójimo. Entonces, cuando habla de el que no le hace mal a su prójimo, entonces tiene que ver también con aquello de no calumniar con su lengua. Y luego en el versículo 4 entonces pone la otra condición, el que no por eso cambia. Las circunstancias no pueden moldear el carácter del adorador. Esta situación difícil que estamos viviendo, esta crisis, esta lucha o cualquier otra que te venga o las circunstancias que enfrenten no pueden moldear tu carácter. Es como el dicho popular que dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. O sea que las circunstancias cambian su carácter, cambian su vida. No. Lo que está diciendo el salmista, la condición para aquel que pregunta, ¿puedo entrar en tu santuario? ¿Puedo ser bienvenido por Dios? ¿Puedo entrar a tu casa? Entonces dice, las circunstancias no pueden moldear tu carácter, aun cuando esas circunstancias te sean adversas. Por eso dice, el que no jurando en daño suyo, o sea que aún prefiere jurar en daño suyo, sabiendo que se perjudica, pero no por eso cambia. Por eso se mantiene firme en la palabra del Señor. Y en el versículo 5 entonces presenta otra condición. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. O sea, no dio dinero a usura. Los israelitas tenían prohibido cobrar intereses sobre los préstamos hechos a israelitas necesitados. Lo encuentras en Éxodo 22, 25, o sea, Éxodo capítulo 22, versículo 25, en Levítico capítulo 25, versículos 36 y 37. Entonces, los israelitas tenían prohibido cobrar intereses sobre los préstamos hechos a israelitas necesitados. Les prestaban el dinero, pero les cobraban lo mismo que le prestaban. Y les daban cierto tiempo de plazo y no podían pasar 7 años con la deuda. Ahora, una aclaración. Aquí no se trata de intereses cobrados sobre préstamos comerciales. O sea, no es que le presto para este negocio, entonces no me paga intereses. No, era para las personas necesitadas. En cuanto a los intereses cobrados sobre préstamos comerciales, debes cobrar lo legal. Pero sigue diciendo, no admitió ¿qué? Cohecho. ¿Y qué es el cohecho? Es también conocido más popular como soborno, o coima, o mordida. En el ámbito del derecho se conoce de esa manera. Es un delito que consiste en sobornar una autoridad o funcionario público mediante el ofrecimiento de una dádiva a cambio de realizar o de omitir un acto inherente a su cargo. En el Salmo 26, versículo 10 también encuentras acerca de esto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el salmista? Cuando preguntan, bueno, ¿y quién va a entrar en tu santuario? ¿Yo puedo entrar? Se para allí en la puerta y dice, ¿puedo entrar? ¿Soy bienvenido por Dios? Entonces le dice, bueno, puede entrar aquel que entonces anda en integridad, que no calumnia con su lengua
el que no cambia aunque jure en contra suya, el que no da dinero a usura, el que no admite cohecho. Entonces, el que cumple esas normas, esas exigencias éticas dadas por Dios, tiene una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Final del versículo 5. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace esas cosas, ¿qué? No resbalará jamás. Presentándote un resumen de este salmo, de este estudio de la ética en los salmos, entonces estas preguntas hechas por el sacerdote o por el levita al que estaba en la puerta debían contestarse en forma positiva y después en forma negativa. Entonces, ¿qué debía contestar el que estaba en la puerta cuando le decían, bueno, estas son las cualidades? ¿Cuál? El que habla verdad en su corazón y no solamente con la boca. O sea, esto es la manera que positiva de contestar. ¿Quién entrará? El que habla verdad en su corazón y no solamente con la boca. El que no maquina engaño ni mentira. Más bien, el que comunica la verdad. El dejar la verdad, el que deja que la verdad penetre en su corazón antes de hablar con su boca. Nota que aquí estos primeros tienen que ver con ¿qué? Con la boca. Por eso Santiago dice que el que refrena su lengua es perfecto. Porque el problema nuestro es nuestra lengua. Tenemos 2 oídos, 2 fosas nasales, 2 ojos, 2 brazos, 2 piernas. Afortunadamente no tenemos sino una lengua. ¿Qué tal con 2? Después entonces, las 2 preguntas que encabezan el Salmo 15 se deben contestar en forma negativa. Entonces, recuerda que la primera era que positiva. Habla verdad, no va a quitar engaño, deja que la verdad penetre en su corazón. Luego entonces responden, el que no hace mal a su prójimo, ni en palabra, ni en hecho, ni escuchando mientras otros hacen reproche al vecino. No existirían chismosos si no hay quien preste el oído. ¿Sí o no? Si no hay quien los escuche, si el chismoso viene a ti y te dice, ¿cómo le parece que? Y usted le dice, un momentico, a mí no me venga a hablar de los demás. Si quiere, traiga a la persona y delante de ella dice lo que tiene que decir. Ahí le escucho. Pero si usted no presta el oído, si usted no coge el teléfono para llamar a alguien y decirle algo, si usted no hace comentario de otro, se acaba el chisme, se acaba el chismoso. Porque ¿a quién le va a comentar si no le prestan atención? Por eso entonces el salmista responde, el que no hace mal a su prójimo, ni en palabras, ni en hecho, ni escuchando mientras otros hacen reproche al prójimo. En segundo lugar, la respuesta en forma negativa es el que odia el mal. No vacila en condenarlo en su propia vida y en la de otros. O sea, lo que es malo es malo. No es teñirlo de colores. No es el Robin Hood de robar a los pobres para robarle a los ricos para darle a los pobres. Es robo. Así sea para una obra buena, pero pecó y el fin no justifica el medio. Entonces, el que odia el mal y no vacila en condenarlo en su propia vida y en la vida de otros. Y en tercer lugar, el que no toma ventaja del prójimo cobrando intereses excesivos. Estas declaraciones que has escuchado ponen en una forma específica lo que se considera un comportamiento ejemplar. Por eso hablamos de la ética en los salmos. Ahora veamos entonces sistemas éticos en los salmos. La ética se ha organizado en sistemas teológicos y formalistas.
O sea, unos tienen que ver con algo formal y otra con lo que es la manera en que se debe vivir. El hedonismo, por ejemplo, busca que el placer, ya sea físico, intelectual o social, para el hombre. Y la felicidad, cada persona vive su vida buscando la satisfacción para sí o la de otros. Y está el utilitarismo, que busca el mayor bien para el mayor número de personas. Y hay mucho de esto en los salmos. La ética formalista hace hincapié en cumplir con el deber, en el proceso del diario vivir. Ahora, lo que nosotros hemos visto a través de la palabra del Señor es que para la felicidad está en una aplicación ética a las normas de conducta que Dios ha establecido en su palabra para ti y para mí. Que el hacer su voluntad es lo que nos daría la felicidad. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, en los primeros 2 versículos, nos habla acerca de que si buscamos la voluntad de Dios, esa es para nosotros agradable y perfecta. Por eso, para concluir entonces, ¿qué es lo que dice el salmista? El que hace estas cosas no resbalará jamás. Versículo 5 al final. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Quieres vivir una vida que agrade a Dios? ¿Quieres vivir una vida de acuerdo a las normas de Dios y en consonancia con tu prójimo? Una vida que respete a tu prójimo, que le ame, que le sirva, que tengas un comportamiento ejemplar, que la gente diga, ese es un verdadero cristiano. Bueno, apliquemos entonces lo que está en la ética de los salmos, y especialmente respondiendo a lo que dice el Salmo 15 y el Salmo 24, sobre quién es el que puede estar en la presencia de Dios. Y tú puedes hacerlo y puedes lograrlo. Pese a tus imperfecciones, yo puedo hacerlo y puedo lograrlo pese a la multitud de imperfecciones que tengo en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque es el Espíritu de Dios que está en tu vida y está en mi vida por haber recibido a Jesús como nuestro Salvador, que nos ayuda a comportarnos de la manera en que Dios quiere que vivamos. Te invito entonces a que glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, te doy gracias por la vida de mis hermanos del Centro para la Excelencia, por sus familias, por sus amigos, por todos los que han escuchado este estudio y los que lo escucharán durante la semana. Derrama de tu bendición sobre ellos, que el Espíritu Santo sea el que los mueva hacia ti en todo tiempo. Dios, al preguntar quién entrará en tu santuario, yo puedo decir, Señor, el que ha sido lavado y limpiado por la sangre del Cordero, el que ha llegado en una actitud de arrepentimiento delante de ti, presentando la obra de Jesús en la cruz y diciendo, estoy arrepentido, Señor, ayúdame a vivir de acuerdo a tu palabra. Ayúdame a relacionarme con mi prójimo de la manera en que tú quieres que lo haga. Ayúdame, eterno Padre, a obedecer tu palabra y en aquellas cosas que en el diario vivir me pueda equivocar. Señor, perdóname en Cristo Jesús. Gracias te doy por tu inmenso amor. Gracias te doy por los salmistas. Te glorifico por la vida de ellos, porque nos han dejado un testimonio vivo en tu palabra, para nosotros procurar agradarte en todo lo que hagamos, de palabra o de hecho. En el nombre de Jesús, te lo imploramos con acción de gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga paz en tu corazón. Te invito entonces a continuar escuchando la alabanza allí en
www.santel.info y prepara la cena del Señor para que al terminar la predicación entonces participemos de ella. Busca pan, busca el vino. Si no tienes vino, entonces busca con qué reemplazarlo para que lo hagamos. Te invito entonces para la segunda parte del día de hoy, glorificar el nombre del Señor en este primer domingo del mes de mayo. Bendiciones para todos.